que sepan que para nosotros el marco teórico, el marco referencial, no solamente son aquellos autores y autoras que han escrito en prosa, en investigación, en ensayos, en papers, sino que para nosotros juega un papel fundamental autores como Quino, que tiene una obra gráfica importante, autores como Alí Primera, como Luis Mariano Rivera, poetas, cantores, todo eso es cineastas, dramaturgos, artistas populares. Todo eso es importante que nosotros entendamos para nosotros lograr tener un arsenal teórico que pueda nutrirnos para enfrentarnos a ese monstruo que nos estamos enfrentando en estos momentos, como lo es Estados Unidos. Allí en esa comiquita que ustedes ven, Libertad coloca un mapa y Mafalda, un poco extrañada, le dice: pero Libertad, lo estás poniendo al revés. Y Libertad le dice: ¿al revés respecto de qué? La Tierra está en el espacio y el espacio no tiene ni arriba ni abajo. Mafalda se queda oyéndola. Eso de que el hemisferio norte es el de arriba es un truco psicológico inventado por los que creen que están arriba para que los que creemos estar abajo sigamos creyendo que estamos abajo. Y lo malo es que si seguimos creyendo que estamos abajo, vamos a seguir estando abajo. Pero desde hoy, se acabó. Y Mafalda queda, bueno, después de esa clase que le acaban de dar, cúnchale. Entonces llega a su casa y la mamá le pregunta: ¿dónde estabas, Mafalda? Y Mafalda le responde: no lo sé, pero algo acaba de acabarse. Claro, porque nos han hecho ver, detrás de todo esto hay una concepción, que es la concepción eurocéntrica, que parte de las razas. Hay razas superiores y hay razas inferiores. Y por supuesto, esas razas superiores se ubican en el norte del planeta y su papel providencial es civilizar a las razas inferiores. Es decir, someter a las razas inferiores y apoderarse de su riqueza. Todo eso está en ese discurso. Y José Gregorio acaba de hablar de riqueza. Vamos a la lámina siguiente, porque se va a encontrar con una estructura didáctica que deben tener ustedes en el inconsciente, porque lo estudiaron cuando vieron química, y esa es la tabla periódica de los elementos. ¿Y por qué es importante en una clase de geohistoria local entender la tabla periódica de los elementos? Porque si usted analiza esta tabla, y no solamente desde el punto de vista químico, sino la cantidad de riquezas que hay en cada una de ellas. Por ejemplo, usted ve el AU, que es el símbolo químico del oro, y usted se da cuenta que en California y en la parte oeste de Estados Unidos hay mucho oro, y usted se da cuenta que en 1848 Estados Unidos le robó el 52% del territorio de México, porque precisamente está buscando ese oro que está ahí. Y cuando usted ve, por ejemplo, el litio que está en Bolivia, usted se da cuenta que Bolivia es el país suramericano con más golpes de estados, porque Estados Unidos quiere el litio de Bolivia. Y cuando usted ve, por ejemplo, el Cu, que es el símbolo químico del cobre, Chile tiene mucho cobre, y usted analiza el golpe de estado que le dieron a Salvador Allende en 1973, entonces usted va a ir relacionando geopolítica, geohistórica y económicamente lo que significa esta tabla periódica de los elementos. Así usted va a ir al Vietnam y puede tener como tarea buscar qué hay en el subsuelo en Vietnam. Usted puede ir qué hay en el subsuelo, por ejemplo, en el arco minero, en la faja petrolífera del Orinoco. Y cada vez que usted vea que hay muchas riquezas en un subsuelo, allí está precisamente la mano injerencista, la mano imperial de Estados Unidos ahorita, de Inglaterra en el pasado, de España cuando Fernando VII, antes precisamente del Congreso de Viena, donde tenía una hegemonía importante. Entonces, eso que estamos hablando
es vital para no ver esta tabla, porque el problema es que con esta tabla periódica que solamente la vemos en química, solamente hablamos de ella desde el punto de vista químico, pero no la relacionamos con la geohistoria, y hay que relacionar con la geohistoria y con la economía, y hay que ver la cantidad de países que tienen estos elementos, en el caso de Venezuela, pero que históricamente quienes nos han dominado no permiten que nosotros transformemos estas materias primas en bienes y servicios culturales, porque es preferible que ellos se lleven esa materia prima a sus países y después no las transformen en neveras, en lavadoras y uno las compre. Esta tabla, compañeras y compañeros, es esencial. ¿Qué te parece a ti, José Gregorio? Entender esto es la base de la geopolítica. Por eso es que es tan importante saber, como lo ha dicho el profesor Rally Rojas, cuál es la riqueza de tu país, para que no repitamos el discurso de aquellos que nos dicen que la injerencia o la participación, por ejemplo, de los Estados Unidos, o la actitud de oposición de parte de algunas fuerzas sociales en Venezuela tiene que ver supuestamente con la democracia y con la con la civilización. No, lo que está detrás por una parte es el apoderarse de nuestras riquezas y por otra parte tener el control político para garantizar que haya gobiernos títeres a su servicio para poder acceder con facilidad a esta riqueza del subsuelo, y también, como lo explicaba muy bien el profesor Omar Rayursen, las riquezas del suelo. En América Latina y en Venezuela en particular, nosotros contamos con un suelo extremadamente rico, y ese suelo rico puede estar al servicio de generar bienestar a las venezolanas, a los venezolanos, y puede ser la base de una fructífera relación comercial con otros países del mundo. Ayer hablábamos de la sarrapia, por ejemplo, y la mayor parte de los venezolanos y venezolanas no sabemos la importancia, el impacto que puede generar la sarrapia en todo lo que es la industria farmacéutica, por ejemplo, en el área del perfume, y también la industria gastronómica. Pero la sarrapia se da acá en Guayana, en la Guayana venezolana y también en la Guayana brasileña, y es un recurso fundamental. Así como cada región tiene un recurso fundamental que puede ser la base de su riqueza. Por eso es que es importante que nosotros conozcamos qué está en el subsuelo, lo amemos y estemos dispuestos a explotarlo con sentido racional para el bien de la patria, y qué está en el suelo y cuáles son las capacidades, unido a eso, de los hombres y mujeres en cada suelo particular, en cada región particular, porque eso es lo que va a contribuir a que nosotros hagamos de Venezuela una Venezuela grande, una Venezuela potencia. El conocimiento de su subsuelo, el conocimiento de su suelo, el conocimiento de la tradición de los hombres y mujeres de Venezuela, para construir en Venezuela, repito, la Venezuela potencia que hemos planificado en el Plan de la Nación. Y cuando se habla de conocimiento, aquí el rol importante del Ministerio del Poder Popular para la Planificación, su Escuela Venezolana de Planificación, la formación, compañero, la conformación es vital. Simón Rodríguez nos dice, nada importa tanto como el tener pueblo. Formarlo debe ser la única ocupación de los que se apersonan por la causa social. Vamos a pasar la siguiente lámina. En esa siguiente lámina volvemos otra vez con Quino, y resulta que el abuelo invita a su nieto a su biblioteca, y el niño dice, wow, abuelo, ¿te has leído todos estos libros? Y el abuelo ufano dice, todos les he dedicado mi vida. Oigan eso, les he dedicado mi vida. He estudiado muy a fondo quiénes fueron los egipcios, los persas, los griegos, los etruscos, los romanos. Y el abuelo le está enseñando los libros. Y después van a otra parte de la biblioteca, y también quiénes fueron los mayas, los aztecas, los incas. Y aquel niñito viendo todo aquello. Pero de repente en la otra lámina nos dice, y nosotros, abuelo,
¿quiénes somos nosotros? El abuelo se queda pensativo, el niño sale de la biblioteca, la mamá le dice, ¿y el abuelo? Y el niño le responde, en la biblioteca, llorando. Decía José Martí, que es importante, uno de los bolivarianos más importantes en la historia de Latinoamérica, decía en un texto bellísimo que se llama Nuestra América, publicado en el año de 1881. Martí estuvo en Venezuela durante 6 meses y aquí escribió unas obras extraordinarias. ¿Qué decía Martí? La historia de América, de los incas acá, debe enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe la historia de Grecia. Nuestra América es preferible a la América que no es nuestra, nos es más necesaria. Y decía, injértese en nuestras repúblicas América. Fundamental que nosotros tengamos claro esto. El centro de nuestro conocimiento tiene que ser esta Venezuela que está batallando con un imperio que la bloquea, un imperio que la asedia. Por eso no es casual que en el pasado se haya eliminado la enseñanza de la historia. No es casual que se haya obliterado la enseñanza de la geografía, porque el objetivo de esos planes de estudio de la Cuarta República era que no conociéramos nuestra historia, porque si no conocemos nuestra historia no estamos dispuestos a defender lo nuestro porque no lo amamos, que no conozcamos nuestra geografía. Y es por esa razón también que se está haciendo toda una campaña internacional contra las y los venezolanos para acabar con el orgullo de ser los hijos de Bolívar, los hijos de Miranda, los hijos de Simón Rodríguez, los hijos de Andrés Bello, los hijos de Juana la Avanzadora, los hijos de María León, nuestra gran María León, los hijos de Carmen Clemente Travieso, de los hombres y mujeres que en Venezuela han hecho patria. Por eso es que no es casual esa campaña para que los venezolanos y las venezolanas no sientan que deben luchar por su país, esa campaña para que nuestros muchachos se gradúen y se vayan. Por supuesto que nosotros tenemos que tomar medidas para impedir que eso ocurra, y una de las primeras medidas es conocer a fondo nuestra historia y nuestra geografía nacional, y ya vamos a entrar directamente al tema de hoy: nuestra historia, nuestra geografía, nuestra tradición de lucha y de construcción en lo local, en lo regional. Vamos a ver la próxima lámina, porque ya hablamos de 3 aspectos, de 3 unidades de investigación, como suele llamárseles, categorías, lo llaman los sociólogos, que es la topofilia, toparquía. Véanse que está ahí integrada. Amor a la tierra y el poder que ejerce un grupo de personas sobre ese espacio físico. Todo eso es topofilia, toparquía. La educación popular de Simón Rodríguez, que la podemos hablar de 2 aspectos fundamentales, que es el saber y el trabajo. Simón Rodríguez no desliga uno, están unidos ambos conceptos, saber y trabajo. Y una última categoría, que es nada más y nada menos que la bandera de la Revolución Bolivariana, como es la paz. Aquí tenemos, por ejemplo, un poco lo que es la toparquía, para que la gente la vaya entendiendo. ¿Qué es topos? Topos es lugar, arquía es poder, filia es amor, es decir, topofilia sería amor al lugar y toparquía sería el poder de esas personas que aman a ese lugar, En pocas palabras, el poder de la gente de cada lugar que se plantea resolver necesidades concretas a partir de las potencialidades de cada espacio preciso, es decir, a partir de esa tabla periódica de los elementos que está en ese espacio. A través, si hay fósforo y hay hierro, por ejemplo, en los peces, en el caso de Sucre, bueno, esa es la fortaleza de Sucre.
Pero si hay muchas papas, por ejemplo, en el caso de Mérida, la fortaleza es la papa en Mérida. Si hay bastante hierro en Guayana, entonces la fortaleza ahí es el hierro. Así con cada espacio de todas las personas que están viendo esta clase. Eso es vital. No olvidemos el artículo 5 de la Ley Orgánica de las Comunas. La comuna es un espacio socialista que como entidad local es definida por la integración de comunidades vecinas con una memoria histórica compartida, rasgos culturales, usos y costumbres que se reconocen en el territorio que ocupan y en las actividades productivas que les sirven de sustento. Es decir, estamos hablando de un concepto cultural, geográfico, histórico, económico. ¿Qué dice Aquiles Silva? José Gregorio, ¿tú conoces a Aquiles Silva? Es uno de los grandes hombres de esta patria, hombre de Valle Guanape, un gran comunero. La toparquía es el poder asumido por los buenos hijos de la tierra, quienes por su agradecido amor se juntan para fertilizarla y hacerla florecer. Ahí tenemos una imagen, una de las primeras fotos de daguerrotipo. Daguerrotipo es el antecedente de la fotografía que se le tomó a Andrés Bello en Chile. Y él, con respecto a esto que hemos hablado de la formación y con respecto a estas tres categorías, nos dice cosas esenciales. Por ejemplo, fíjense ustedes en el aspecto del saber y trabajo. Eso lo dice exactamente cuando él es el rector fundador de la Universidad de Chile. Y él dice: estaremos todavía condenados a repetir servilmente las lecciones de la ciencia europea sin atrevernos a discutirlas, a ilustrarlas con aplicaciones locales, a darle una estampa de nacionalidad. Si no fuésemos capaces de hacerlo, no haríamos sino traicionar el espíritu de la misma ciencia que nos prescribe el examen, la observación atenta y prolija, la discusión libre, la convicción concienzuda. Después nos dice: la historia chilena, ¿dónde podría escribirse mejor que en Chile? Pocas ciencias hay que para enseñarse de un modo conveniente no necesiten adaptarse a nosotros, a nuestra naturaleza física y nuestras circunstancias sociales.